Bueno, pues la verdad que la pequeña entrevista, charla que vamos a mantener ahora mismo, yo sinceramente tenía muchísimas ganas porque he disfrutado del libro que ha publicado, un grandísimo libro a mi juicio. Yo soy una persona amante de la geografía, amante de España. Me parece un país fantástico para cualquier geógrafo del mundo. Y tenemos al otro lado de la pantalla a Francisco Tapiador, que es geógrafo, que es catedrático. Creo que estás en la Universidad de Toledo, si no me equivoco, ¿verdad? De Castilla-La Mancha, sí. Allí Castilla. soy catedrático de Física de la Tierra. Y acaba de publicar esta maravilla. España, anatomía de un país extraordinario. Y a mí, sobre todo, lo que me parece este libro, que tiene alrededor, no llega creo que a las 500 páginas, una cosa así. Por ahí, sí, Yo, por no, ahí. yo todavía no me lo he leído entero, pero es que me lo he leído casi como si fuese, yo no soy lector de novelas, pero casi como si fuese una novela porque eh, la redacción de este hombre es muy agradable y no deja de ser académica. Pero a mí me recuerda este libro, es un poco la añoranza de los libros que había un poco antiguamente que te enseñaban un poco esas enciclopedias sobre cualquier cosa, ya bien sea de botánica o lo que sea, y que a veces eran demasiado académicas. La diferencia con este gran libro tuyo es que es un libro que cualquier persona que tenga un mínimo interés por España lo va a disfrutar. ¿Cómo surgió un poco la idea, lo primero, antes de meternos en harina? Bueno, fue una invitación del editor, una cosa que me sorprendió mucho. Estaba un domingo en casa tranquilamente y recibí un correo de Ricardo Artola diciéndome que, bueno, pues que había leído cosas mías y que estaba interesado en que publicáramos algo juntos, que él pensaba que había un mercado para un libro como este y que si estaba dispuesto a escribirle. Entonces, bueno, pues quedamos para comer un domingo y tal, estuvimos charlando, me planteó cuál era el plan de la obra y, bueno, pues me convenció. Me convenció porque me propuso hacer un libro pues como este, un libro bonito, que fuera para que todo el mundo pues pudiera disfrutar del maravilloso país que tenemos, con una cartografía espléndida, que es una de las características fundamentales del libro, que tiene unos mapitas muy bonitos que ha hecho Ricardo Sánchez, un dibujante excepcional, Sí, con sí. unas figuras también hechas especialmente para el libro, recopilando un poco pues lo que yo ya había publicado en editoriales internacionales más académicas, pero haciéndolo pues para un público que quisiera leer geografía como si estuviera leyendo, como he dicho muy bien antes, como si estuviera leyendo una novela, una narrativa, proporcionar una narrativa de la geografía de España, ¿no? Que es lo que ha sido lo más difícil, intentar que términos muy técnicos y que, bueno, pues elementos que podían ser un poquito complicados de explicar, pues intentarlo explicar para que fuera ameno y para que no resultara pues un libro académico, que era el peligro de abordar este libro. Así que empezó así, como una invitación en la cual, pues Ricardo, con muy buenas artes, pues me convenció para que escribiera este libro. Estamos hablando de Ricardo, que es el editor de Arzalia, que es la editorial que ha publicado este libro, eh, con muy buen aspecto, como tú dices, con unos mapas muy agradables y con un tono que, sin dejar de ser un tono académico, es un relato bien llevado, que maneja los datos de manera muy agradable y que yo lo recomiendo muchísimo para cualquier persona, joven, no joven, mayor, que tenga esa curiosidad por conocer nuestro país, que es, yo siempre digo que nuestro país es inacabable, ¿no? Porque por más que lo recorres, por más, es un país que en un cambio de 30 kilómetros pasas de un clima a otro, de una geografía a otra, tenemos tantas montañas, tantos ríos. ¿Por qué, si pudieras desarrollar en pocos minutos, por qué es España tan diferente, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, y cuando digo geográfico, no simplemente digo la geografía física, ¿no? Sino en todo su aspecto. Bueno, tiene un aspecto, digamos, geológico. O sea, España es un país muy compartimentado por una serie de relieves y eso ha hecho que ya desde antiguo pues, se formen unos ámbitos muy concretos, muy diferentes entre sí, que están unidos por el carácter, digamos, de península excéntrica que tiene España en relación a Europa. ¿M? España se diferencia muy bien con respecto a Europa. Está separada o unida a ello, al resto de Europa por los Pirineos, eso le da una unidad, pero dentro de esa unidad tiene una gran diversidad. Castilla-León
no se parece en nada a Castilla-La Mancha, no se parece en nada a Galicia. Todo lo que es la orla montañosa del norte, lo que está más allá del sistema cantábrico, no se parece en nada a Andalucía. Y aún así son el mismo país, ¿no? En diferentes condiciones, digamos, topográficas, diferentes condiciones geológicas, han propiciado climas diferentes, porque también tenemos climas muy diferentes, no se parece en nada el clima de Asturias al clima de Almería, de hecho son opuestos, y eso ha hecho pues, que también se formen culturas diferentes, porque la forma de vida en Andalucía no puede ser la misma que la forma de vida en el País Vasco. Un sitio en el que prácticamente no hay invierno, como es Sevilla, que tiene unos inviernos súper agradables, no se puede comparar con un sitio como Soria, que hace un frío que pela en invierno. Y eso, claro, pues crea diferentes mentalidades, diferentes formas de explotar el territorio, diferentes cultivos, ¿no? A pesar de que tengas agua en Castilla y León, no puedes pretender hacer una huerta como la valenciana, ¿m? Porque no tienes las horas de sol que tiene en Valencia. Entonces, claro, eso hace diferentes cultivos, diferentes formas de vida, diferentes formas de explotación. El acceso al mar también condiciona muchísimo, ¿no? Las provincias que tienen acceso al mar, que es hoy donde vive la mayor parte de la población, tienen una forma de vida muy diferente a las provincias interiores. Entonces, todo eso, el medio físico, digamos, las montañas, los ríos también, el clima, eso ha propiciado una serie de cultivos diferentes, de aprovechamientos diferentes, una economía también diferente y unas mentalidades diferentes. Y eso hace que tengamos un país muy rico, porque España es una de las cosas que tiene, que es un país que nos peleamos mucho y hay siempre mucho tal, pero es un país maravilloso. Total. Maravilloso. Tú, por ejemplo, a Holanda o te vas a Bélgica y es todo igual. Un sitio aburridísimo, con un clima igual y todo el mundo vive igual y piensa lo mismo. En España recorres, como decías tú antes, recorres 30 kilómetros o 100 kilómetros y te encuentras con gente que piensa completamente diferente de muchas cosas, paisajes diferentes, comida, la gastronomía española es fantástica. O sea, la variedad que tenemos aquí de platos en unos sitios que no se parece nada a la cocina andaluza, a la cocina vasca o a la cocina gallega, porque hay diferentes productos y hay diferentes formas de prepararlo. Y bueno, tenemos un medio natural espléndido, tenemos aceite, tenemos trigo tenemos desde hace 2000 años, desde los baceos. Es una cosa, España es un país maravilloso en ese sentido, maravilloso. Para un geógrafo, totalmente, entre otras cosas. Es como un mini continente. Yo recuerdo que muchas Sí, sí. veces, lo he puesto como ejemplo, en un viaje curioso al cual he ido muchísimas veces a la selva de Irati, tengo amigos allí en Sí, Listaba y demás, uno puede salir de la selva de Irati, que es un bosque caducifolio espectacular, por eso se llama selva, entre otras cosas, y hay que verlo, ¿no? Y a los pocos kilómetros, según bajas el Valle de los Pirineos, te estás encontrando con un paisaje ya totalmente distinto. Si sigues bajando, te encuentras con el desierto de los Monegros. Si sigues bajando, llegas casi hasta el Delta del Ebro y eso lo puedes hacer en una jornada camaleónica de carretera, pero sí, dices, sí. ¿en qué otro lugar puedo encontrar esta absoluta variedad de un paisaje físico, cultural, gastronómico? O sea, es alucinante, ¿no? Yo estoy enamorado de... Y podíamos incluir a Portugal, ¿no? Porque al fin y al cabo es una península, ¿no? La que es tan variada, pero bueno, en este caso nos centramos en nuestro país, ¿no? Yo te quería preguntar, una de las cosas que para toda la gente curiosa que ama todo, que ama su país desde ese punto de vista también, ¿no? No desde el punto de vista simplemente político, ¿no? Sino desde el punto de vista geográfico y le apasiona. Cuéntanos qué es eso de ponerse las gafas del geógrafo. Sí, eso es una metáfora que utilizo a lo largo del libro, que es intentar ver al paisaje con unos ojos, digamos, de haber leído sobre ese paisaje, que es algo muy diferente a ver el paisaje sin esos ojos, sin esas gafas. Esto se entiende a lo mejor, quizá mejor con la pintura. La pintura moderna, por ejemplo, la pintura contemporánea, la abstracción, es imposible de entender si alguien no te la explica antes, si no tienes el contexto histórico, si no entiendes por qué están haciendo eso. A la gente le parecen borratajos las cosas que hacía Pollock o las cosas que hacían otros pintores expresionistas. Con el paisaje pasa un poco lo mismo. Si no estás informado de lo que hay y vas a Castilla, pues dices, madre mía, qué secarral. Aquí esto es una superficie plana en la que no se ve un árbol en algunas zonas
y esto, ¿qué interés tiene esto? Pero claro, cuando te explican la geología de ese sitio, cómo se ha formado, que eso estaba debajo del mar hace unos cuantos millones de años, cómo se acumularon los animales allí, eso fue creando la caliza, los diferentes tipos de caliza que hay, cómo esas rocas después se volvieron a meter en el manto de la tierra, se metamorfosearon y crearon diferentes tipos de pizarra, y por eso tenemos pizarras verdes, pizarras negras, pizarras que brillan, cómo esa pizarra fascinó a Felipe II, que venía de Flandes y dijo, yo quiero aquí tejados de pizarra, y por eso tenemos tejados puntiagudos de pizarra en los alcázares de España y en los palacios. Ese tipo de cosas, cuando te las cuentan, pues ves el paisaje de otra manera diferente. Y eso es lo que, esas son las gafas del geógrafo que yo he querido desarrollar en este libro. Entonces, todo el libro es eso, una sucesión de, bueno, pues un recorrido por las partes tradicionales de la geografía física y la geografía humana, que no nos olvidemos que también es geografía, la geografía política, la geografía económica, la demografía, eso también forma parte de la geografía. Bueno, pues ir dando cosas que se aprenden en la carrera de geografía para entender mejor y entender mejor lo que se ve, ¿eh? Incluso los paisajes industriales. Es una cosa que la gente cuando va por ahí, pues dice, bueno, los paisajes industriales, qué feos, pues tienen mucho interés. Un sitio como Almadén, por ejemplo, que fue una mina, hoy es un recurso turístico de primer orden, pero es que incluso el extrarradio de las ciudades es muy interesante. Puedes pasear por el ensanche de Vallecas o por el puente de Vallecas y, claro, si vas sin, no estás advertido de lo que tienes que ver, en lo que te tienes que fijar, pues no ves nada. Pero si lo vas viendo con cómo era aquello, que aquello era pues un campo de esparto. El esparto se llama también Atocha, por eso la Virgen de Atocha y la estación de Atocha, y cómo eso se fue desarrollando en la ciudad, cómo con el desarrollismo llegó allí la gente, por qué las construcciones son, cómo se fue articulando eso en la ciudad. Todo eso es fascinante y te permite pues salir a cualquier sitio y disfrutar del territorio. No tienes por qué irte a la selva de Irati, que es maravillosa, para disfrutar de España. Puedes salir de Madrid hacia el sur o hacia el norte, en cualquier dirección, y ver cosas que son, si te han contado lo que tienes que ver, que son fascinantes. Esa es un poco la idea del libro y un poco la noción de desarrollar los ojos y las gafas del geógrafo. Y doy fe que lo plasmas muy bien y que pones muchísimos ejemplos y que lógicamente no voy a destripar el libro porque lo que me apetece en esta entrevista es que la gente que te escuche sepa que es un grandísimo libro. Podemos hablar de algunas cosas. Has puesto un ejemplo de Almadén que me llena en el orgullo porque mi familia es de allí. Ah, mira, Entonces el Mercurio y yo pues tenemos una relación bastante intensa, ¿no? claro, es que Almadén es un sitio fascinante porque es un sitio único en el mundo. O sea, no es que sea único en España, es que es único en el mundo, ¿no? Hace unos cuantos millones de años ocurrió un evento geológico increíble, es que se rompió la corteza, empezó a salir magma con vapor y eso produjo una concentración de metales como no ha habido en ninguna parte del mundo. Ha sido el yacimiento de mercurio más grande del mundo de toda la historia, ¿eh? Hasta que el mercurio se ha visto pues, que tiene sus problemas porque es venenoso, etcétera, y se ha dejado de usar tanto, se producía el 90% del mercurio del mundo en Almadén. Y todos los metales que hay en la Ruta de la Plata, que se llama la Franja Pirítica Española, lo mismo. Es un evento geológico que se produjo en España, un milagro, hace millones de años, que nos llenó de mercurio y de metales, porque España ha sido siempre la tierra de los metales. Aquí venían los romanos y los fenicios a por oro, a por plata, a por hierro, y eso, pues claro, ha hecho un país particular. Tirando del hilo de lo que estás contando, podríamos estar hablando verdaderamente horas, porque es Sí, fascinante. Es lo bueno que tiene este país, que aparte ha habido tantas civilizaciones, es un punto de encuentro, es tan deseado, aunque parezca que sí, no, porque muchas veces los sí, propios españoles no somos conscientes de la importancia de nuestro propio territorio, en todos los aspectos. sí, sí, sí. Una de las razones por Geográficamente es un punto estratégico a nivel militar, o sea, es todo. Y luego lo que tú acabas de comentar, ¿no? Con el asunto de los metales o como cualquier otras cosas, ¿no? Eh, yo me había planificado aquí una serie de preguntas, pero siempre me las suelo saltar en las entrevistas. Por ejemplo, hay una cosa que me llama la atención, bueno, me han llamado del libro, yo lo estoy disfrutando muchísimo, es decir, que, porque además me ha reconectado con cosas que yo hago de manera un poco natural, ¿no? Que es aprender cosas de los sitios. Y cuando voy con el vehículo, yo voy mucho a La Rioja desde hace unos años porque me he establecido ahí una segunda residencia. Me gustan mucho los alrededores, voy mucho a la montaña, camino mucho y entonces cuando voy por el coche me gusta además
ir por la carretera antigua que une Burgos con Logroño, porque voy viendo cómo va cambiando perfectamente el paisaje de una manera radical hasta que llegas a la zona del Valle del Ebro, donde ya los viñedos empiezan a mandar sobre la Sí. agricultura, ¿no? Previa al cereal y previa al monte que hay, ¿no? Pero a mí me interesa también cómo se han dibujado las distintas ciudades en España, ¿no? Con esa variedad de, como tú bien decías al principio de la entrevista, España se ha creado en una España rural en la que los lugares eran de difícil conexión, cuando no había vehículos a motor, se tardaba mucho, tenemos muchos sistemas montañosos, pero también se fueron creando poco a poco las ciudades, ¿no? ¿Por qué son tan distintas las ciudades y cómo, pónganos algunos ejemplos curiosos, ¿no? De dibujo en la construcción de esas ciudades? Claro, eso, el clima y la topografía pues ha creado ciudades diferentes. En el norte, por ejemplo, pues puedes poner un pueblo o una casa prácticamente donde quieras porque hay agua en todos los sitios. Entonces, la estructura de la población, la estructura del poblamiento en Galicia, en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria, pues tiene que ser muy diferente porque hay agua al de Castilla-La Mancha, en el cual pues hay un río, en el resto pues no hay regatos de agua que caigan allí de manera que uno pueda colocar la casa donde quiera, tienen que ser pueblos agrupados. Es una primera diferencia, son pueblos agrupados en el sur y pueblos dispersos en el norte. Claro, luego el desarrollo histórico, pues claro, los pueblos de Castilla-La Mancha pues se hicieron a partir de repoblaciones, en lo que se ha venido a llamar reconquista, órdenes militares, otra distribución de la población, depende también del suelo, porque si los suelos son muy pobres, pues solo puedes dedicarlos pues a ganadería extensiva, ¿eh? Las dehesas, por ejemplo, donde están los cerdos allí pastando, pues claro, no es lo mismo eso que los campos de trigo riquísimos que hay en Valladolid. Y eso, pues claro, hace que las ciudades pues sean diferentes. Después, los dinamismos económicos pues, han hecho que las ciudades en el 19, cuando empezó a cuajar aquí la revolución industrial, pues se desarrollaran de manera diferente. Hubo ciudades que pudieron hacer un ensanche en condiciones, como Barcelona, propiciado pues, por el empuje de la burguesía, y hubo otras ciudades en las que los ensanches pues, fueron más modestos o incluso se abortaron, ¿eh? Para Valladolid, por ejemplo, que es donde yo nací, pues había previsto un ensanche en la Huerta del Rey que era monstruoso, multiplicaba por dos o tres el tamaño de la ciudad y se quedó prácticamente en nada, porque es que no había literalmente gente suficiente para llenarlo, ni el dinamismo económico para llenarlo. Entonces, claro, la combinación de todo eso, de factores naturales, de factores históricos, de la topografía, pues ha hecho que las ciudades se vayan configurando de una manera muy diferente. Las vías del tren hicieron mucho en el trazado actual de las ciudades, ¿eh? Se segregaron barrios enteros, como por ejemplo Las Delicias en Valladolid, un barrio que es un barrio enorme, es más grande que muchas ciudades de España, pero que está completamente partido con respecto al centro de la ciudad por una vía que, bueno, que parece que no se va a soterrar nunca. Y eso ha ocurrido en muchas otras ciudades. En cada una de las 50 y tantas ciudades españolas que tenemos, bueno, capitales de provincia, se podría contar una historia bellísima de cómo ha ido creciendo la ciudad. Y de hecho hay monografías de geógrafos de esas ciudades que lo van contando. Lo que yo he hecho es pues darle un poco el toque un poco más popular a esas descripciones, porque a lo mejor pecan un poco de técnicas, lo cual es normal, porque si uno hace una tesis sobre el desarrollo de Burgos, pues claro, es una tesis, ¿eh? Es un texto académico, pero trasladar eso a la población, a la gente a la que le gusta leer, pero que no tiene por qué tener una formación geográfica concreta, pues es lo que he intentado yo con este libro. Y por eso también hemos incluido un montón de mapitas en blanco y negro, porque no se podían hacer en color, para que se vea un poco cómo es el desarrollo de las ciudades. Una ciudad como Bilbao, por ejemplo, pues claro, a través de las rías no se puede desarrollar igual que una ciudad plana. El problema que comento de Madrid y Barcelona. Madrid tiene una capacidad de expansión prácticamente ilimitada. La ciudad que planeó Arturo Soria, que partía de Madrid, la ciudad lineal, claro, tenía un desarrollo infinito. O sea, tú puedes llegar desde Madrid hasta Albacete construyendo, porque no hay prácticamente nada, es todo plano. Barcelona no tiene esa facilidad. Barcelona está entre el mar y la montaña, ¿no? Y luego tiene unos ríos ahí que la constriñen para crecer en esa dirección. Y eso, claro, pues cambia muchísimo. O Toledo, por ejemplo. Toledo, el casco de Toledo, es una zona muy pequeña. Cuando ha querido crecer Toledo, ha tenido que irse a crecer a otro sitio, creando una ciudad completamente desconectada, ¿eh? Y eso es muy interesante. A mí eso, a lo mejor es claro, por formación y tal, pero a mí eso me parece súper interesante y he querido pues trasladarlo a la gente para ver si, bueno, pues si conocemos mejor este país maravilloso que tenemos.
Y yo creo que lo ha hecho muy bien, lo has hecho muy bien, con muchísimos detalles, con un lenguaje muy, muy ameno, con los ejemplos que pones de los mapas, de las infografías y demás que ayudan también. Sí, Y independientemente de la formación de cada persona, las personas curiosas que tienen ese gusano dentro que les incita continuamente a aprender cosas y lógicamente no están haciendo una tesis, pues este es el típico libro que es una mezcla entre un libro que lo puede tener uno en su mesilla y una enciclopedia. Es que a mí me ha parecido eso, o sea, es muy agradable de leer, posee mucha información, muchos detalles que no vamos a desvelar porque cuentas muchísimas anécdotas súper curiosas de lugares, de costumbres, algunas curiosísimas que tampoco vamos a querer desvelar, pero que les digo que les van a fascinar. Y estábamos en las ciudades, nos vamos ahora a la España rural, tanto que se ha estado hablando estos últimos años, tanta literatura que se ha escrito sobre la España vaciada, algunos libros no están mal. Yo tengo aquí detrás unos cuantos de ese tipo de contexto. España ha sido muy rural hasta que llegó de alguna manera, después de la guerra civil, que hubo, digamos, ese éxodo de los lugares, de algunos lugares en las zonas rurales hacia las grandes ciudades, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona, etcétera. Y ahora está viviendo otro momento también muy tenso, la agricultura en España, por los usos. ¿Cómo, ya nos salimos si quieres un poquito del libro, pero bueno, me gustaría preguntarte un poco por ese movimiento, ¿no? Y cómo ves tú una España que lógicamente por su geografía física tenía que ser también bastante rural, ¿no? No, el campo era muy, muy importante, muy necesario y lo sigue siendo. Pero ¿cómo ves tú ahora la geografía en el ámbito rural? Lo comento en el libro, en realidad. Hay una parte, está un poco a lo mejor escondido, pero sí que comento un poco esta parte. Yo discrepo un poco de la idea esta de la España vacía como un problema. Yo creo que es una oportunidad más que un problema. A ver, hay que proporcionar a todo el mundo unos servicios básicos mínimos y, evidentemente, todo el mundo que esté viviendo en cualquier zona rural tiene derecho y tiene la necesidad de sanidad, de educación, etcétera. Eso es obvio y eso no hace falta decirlo. Pero tampoco queremos tener el campo lleno de pequeñas ciudades. No queremos que España se convierta en una especie de Holanda o una especie de Francia en la que hay una casa cada 2 kilómetros. Está muy bien que haya espacios amplios. En España tenemos una red de parques nacionales y de zonas de la biosfera que son maravillosos y que son un recurso para el siglo XXI. No hay por qué cultivar cada centímetro cuadrado de la tierra y no hay por qué tener una casa en cada 10 kilómetros. Podemos tener amplios espacios que nos sirvan pues, para la economía del siglo XXI, que es una economía basada en la biodiversidad, basada en la inteligencia y basada en el desarrollo científico. Eso está muy bien y eso no lo tienen otros países. Hay países en los que se ha construido muy a lo loco, países pequeños como Inglaterra o países como Holanda o como Dinamarca, se ha construido muchísimo y prácticamente no les queda espacio. Es un país completamente urbano, tampoco queremos eso. Está muy bien que haya un Doñana, está muy bien que haya picos de Europa, está muy bien que haya zonas en la montaña en las que no haya prácticamente nada. Hay que darles oportunidades a la gente que vive allí, hay que darle recursos, pero no tenemos que construir todo. Lo que tampoco podemos tener es una estación de AVE en cada ciudad, ni un aeropuerto en cada ciudad, ni un hospital de referencia cada 10 kilómetros. Eso también hay que entenderlo. Entonces, conjugando esas cosas, sin lloriquear por la España vacía y tal, etcétera, pues yo creo que se puede hacer un gran país y un gran país diferente de lo que han hecho en otros sitios y que nos pone en mejor posición para vivir en el siglo XXI de lo que van a estar otros países. A otros países les ha ido muy bien en el sentido territorial en el siglo XIX y XX, porque en países industriales, etcétera. Pero es que la economía del siglo XXI no es la economía del siglo XX ni la del siglo XIX. Y aquí tener espacios vacíos naturales en los que la gente pueda ir, que atraigan a la gente, no para vivir allí, sino para, pues, para ir, para verlos, para disfrutarlos, para crear lo que se llaman servicios ecosistémicos, servicios naturales. Eso es una riqueza para el país. No queremos construir toda la costa. De hecho, ya construimos demasiado en la costa. En otros países, como bueno, pues los países que están
Italia, por ejemplo, los construyó mucho menos. eh, Túnez, Marruecos, pues tienen todavía costas que son, digamos, medio vírgenes. En España construimos demasiado y se nota mucho cuando vas a la costa y ves espacios que todavía queda algo, pues yo que sé, en Mallorca o en Menorca, espacios naturales, dices, joder, qué bonito es esto. Si pudiéramos mantener eso al mismo tiempo que damos oportunidades para que la gente viva en el medio rural, pues eso sería fantástico. La agricultura hoy en día es una agricultura básicamente subvencionada. La agricultura española vive de las subvenciones europeas. No es competitiva sin esas subvenciones. Es mucho más barato traer el trigo desde Estados Unidos o desde Ucrania que cultivarlo aquí. Eso hay que entenderlo. Entonces, se trata de cambiar un poquito el modelo este rural de agricultura y de cuidado del campo hacia un modelo pues, más, digamos, ambiental, que es un poco la economía del siglo XXI. Esa es mi visión. Eso es un poco diferente de la visión esta de la España vaciada, que me parece un poco llorica, si me permites la expresión, pero creo que es que va por ahí, que es inevitable. O sea, no pasa nada por tener grandes extensiones del territorio medio vacías. Eso es una riqueza para el país. Sí, claro, desde el punto de vista tal vez del país, sí, y de lo que se quejan en muchos lugares, Mm. aparte de ese epíteto que has puesto tú del lloriqueo, es tiene que haber una transición, lógicamente, a eso que tú estás dibujando. Tiene que haber una transición, esa transición es media y larga, y la gente Mm. que se dedica a la agricultura o que durante siglos ha conformado localidades de una manera natural, porque todo se produce de una manera natural, Mm. si ahora queremos forzarlo, tensionarlo en pocas décadas, hay que hacerlo bien. No, Sí, claro, no, claro, pero por eso, claro, por eso se habla de la transición ecológica. O sea, tiene que haber una transición ecológica que haga que eso que estábamos haciendo de manera imperfecta se pueda hacer de una manera mucho más perfecta sin que nadie salga perjudicado. Ese es el desafío, ¿no? Hacer esa transición de una manera de que, porque si no, no funciona además. O sea, el campo, si la gente del campo no se beneficia de las acciones que se hagan en el campo, no va a funcionar. Y eso se ve muy claramente con los incendios forestales. En España el 90% de los incendios forestales son provocados. ¿Y por qué se provocan los incendios? Porque la gente del campo se siente agredida por las políticas que se desarrollan en las ciudades y cuando no les conviene pues que un espacio natural esté inaccesible para ellos, pues lo acaban quemando. Eso es así y hay que asumirlo. Y es muy triste, pero si no conocemos las causas, si no las analizamos, no lo vamos a poder solucionar. Cualquier política de biodiversidad, de desarrollo del territorio, de cuidado del medio ambiente, si no cuenta con la población local, no funciona. No funciona porque no va a funcionar. Entonces, claro, hay que poner carreteras para que la gente pues, pueda ir a las zonas rurales. ¿Qué ha pasado con las carreteras que van a las zonas rurales? Que sirven para que la gente se vaya. Eso en los valles más remotos de los Pirineos y tal se ha visto muy claramente. En cuanto pones una carretera de buen acceso, se vacía, no se llena. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se articulan esas políticas y crear políticas, como decía antes, de transición ecológica para convertir esos espacios en lugares más ricos de lo que son ahora. ¿No? No ujú. se puede precipitar el desarrollo y no se puede hacer en contra de la gente que vive allí. Esto de los urbanitas diseñando políticas rurales es muy peligroso porque se tiende a no conocer el medio rural y a intentar imponer políticas que no funcionan, se sabe que no funcionan. Mm, Totalmente de acuerdo. Y una cosa es también desde la Unión Europea trazar desde despachos y luego no ver también la realidad, ¿no? Y muchas veces los paisanos se quejan de eso, ¿no? Se quejan Sí, de que sí. los mismos productos agrícolas que a ellos les imponen una serie de condicionantes fitosanitarios de todo tipo, con una reglamentación bastante exigente, luego llega Mm. el propio mercado y trae productos de países de fuera de la Unión Europea y llegando al mercado español que no tienen esas garantías fitosanitarias. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa Claro, es claro. luego la realidad, ¿no? De lo que se Sí. está. Y eso es un poco también de lo que se quejan. Es bueno escuchar también a la gente y buscar un tema. Yo quería seguir con el libro y de un detalle que también es interesante, ¿no? Que es el patrimonio, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y tal, sino el patrimonio cultural de un país tan rico y tan diverso, ¿no?
algunas cosas con esto que último que estamos hablando, con esta despoblación de lo rural, con este abandono de las tradiciones rurales, muchísimas cosas también se están perdiendo, ¿no? Cosas importantes, ¿no? A veces Sí, inevitablemente, a veces inevitablemente. sí, a ver, el mundo evoluciona, entonces, claro, las cosas que se hacían hace unos años, pues hoy ya no, porque la sociedad evoluciona y al igual pues que ya no hacemos las barbaridades que se hacían en el siglo XIII con los animales, porque ha mejorado nuestro conocimiento de la fisiología de los animales y nuestra sensibilidad, pues ahora ya pues no se hacen. España tiene un patrimonio increíble. No he podido abundar mucho en el libro respecto al patrimonio, digamos, arquitectónico, pero hay cosas increíbles. El acueducto de Segovia, por ejemplo, tener ahí una cosa de piedra de hace más de 2000 años, cuando lo piensas, es absolutamente increíble. La Alhambra es una joya. La mezquita de Córdoba, a pesar de lo que le hicieron de ponerle allí la catedral, que cuando lo vio el rey dijo, pero ¿qué es esto? O sea, habéis destruido lo único para poner lo que se puede ver en cualquier sitio. Esto es un desastre. Claro, España tiene eso, la mezcla entre diferentes culturas que crean una cultura diferente y muy rica. Hay sitios patrimonialmente, salinas, por ejemplo, una cosa que nadie se fija, una salina. Bueno, pues, pues las salinas son muy interesantes desde el punto de vista patrimonial. Molinos de agua, herrerías que hay por ahí perdidas. Hay montones de cosas en las que no reparamos y que cuando vas allí a un centro de interpretación y te cuentan cómo funcionaba aquello, pues te abre un nuevo mundo y disfrutas mucho más del paisaje, ¿no? Las minas, por ejemplo, pues si tú vas a la Carolina o vas a las minas de Almadén y te cuentan un poco la historia, lo que representó aquello, pues es que es como un mundo nuevo que se abre delante de ti y luego no vuelves a ver el paisaje de la misma manera. No vas a volver a ver los Montes de Toledo igual si te explican pues que aquellos se llaman Montes de Toledo porque pertenecían, aunque estén lejos de Toledo, de la ciudad, porque pertenecían a la ciudad y eran donde conseguían la leña y con toda la explotación que había y todo aquello. Esos son temas fascinantes, o la estructura de los caseríos vascos o la estructura económica de las parroquias gallegas. Todo eso es riqueza, los hórreos, por ejemplo, que hay diferencia entre los hórreos de Galicia y los hórreos de Asturias y por qué hay diferencia, que dependen del clima, dependen de la explotación. Que son montones de cosas. O sea, es que da para otros 2 o 3 libros de solamente hablando del Sí, sí, solamente patrimonio. hablando de... La verdad que el libro de España, Anatomía de un país extraordinario, de manera bastante sintética reúne todo lo que aquí estamos esbozando en esta pequeña charla. Podríamos tirarnos hablando de, porque yo ahora según me estás contando, bueno, y el patrimonio industrial del siglo XIX, que es una pasada. La España La ferroviaria de esa época, y dices, joder, qué maravilla, ¿no? España ferroviaria también es una cosa estupenda, vamos, increíble. Además, te cuenta también pues, la economía española, cómo pues, los terratenientes pues, prefirieron, con la desamortización, pues, prefirieron invertir en tierras en vez de en ferrocarriles. Tuvo que ser el capital franco-británico el que invirtió en los ferrocarriles gracias pues, a que se rebajaron los aranceles, etcétera. Todo eso es un mundo también. O sea, es que hay cosas, tiras de cualquier cosita en España, o sea, tú te vas a cualquier sitio, coges el mapa, lanzas un dardo y en un cuadradito de 20 kilómetros tienes para hablar 20 horas. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que es inacabable. Mm. Mi mayor afición siempre ha sido desde muy joven eso, en la península ibérica sobre todo, pero España. A mí el mapa geográfico siempre me llamaba. Esta comarca no estaba, a lo mejor había estado un año antes al lado. Y yo Sí, digo, pero este valle que hace aquí esta curva y esto que hay aquí, ¿qué hay? Y sí, sí, sí. es Los una valles de auténtica los Pirineos, que son además muy, muy seriados, ¿no? Es que cada valle es diferente y valle. cada valle tiene una historia diferente y te cuenta cosas que pasaron diferentes y cómo la gente se ha organizado en sitios que parecen muy, muy similares, pero que no son tan similares porque la historia es diferente, hay aprovechamientos pequeños, casualidades del destino. O sea, es un país súper diverso, sí. Sí, 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 sí. O sea, de los mismos valles navarros, la propia construcción de los caseríos en los valles del Pirineo Navarro no tiene nada que ver, nada más que te vas al aragonés con ese ansó Claro. maravilloso y dices, joder, pues es que ha cambiado. Sí, es verdad que son los techos igual, lógicos de un lugar de Pirineo, muy picudos para que la nieve, pero la construcción es distinta, la piedra. Y dices, y sigo Claro. estando en los Pirineos y solo me he movido un valle.
y solo Sí, me sí, moví sí. En un unos valle, sitios ¿no? pues, clavetean las pizarras, en otros sitios no hace falta clavetear las pizarras porque no hace tanto viento. En otros sitios tienen un pórtico, en algunos caseríos tienen un pórtico delante, en otros sitios no lo tienen. Es que es un mundo. Un mundo. Exactamente, sí, sí. Es fascinante. O sea, yo me quedaría hablando contigo, tuteándote un buen rato más largo, pero estas cosas son así, nos imprimen los tiempos que vivimos. Pero si usted, que está viendo esta pequeña charla, ha salido satisfecho, ha salido con curiosidad, le recomiendo que compre este libro, que es una maravilla. Yo lo estoy disfrutando, lo voy a disfrutar durante mucho tiempo porque luego también es un libro de consulta, uno no tiene una memoria prodigiosa. Y este señor que tengo aquí en el otro lado de la pantalla es su autor, es un tío imponente desde el punto de vista académico. Es un gusto hablar con él. Espero que no sea la última vez que podamos hablar contigo. Lo Y es quieras. un buen regalo ahora para Navidades, Reyes, para que sus hijos, sus nietos, su marido, su mujer conozca un poquito mejor y se ponga esas gafas de geógrafo y cuando en sus próximos viajes entienda el por qué está viendo ese paisaje y entienda mejor a la hora de mirar, que es algo fascinante, es un pasatiempo maravilloso. Y que yo, como lo he disfrutado siempre, pues cada libro de estos, y este verdaderamente les digo que es un auténtico regalo. Esto no es publicidad lo que estoy diciendo, esto es una realidad. Es que le digo que muchísimas gracias por haberlo escrito porque es una herramienta muy agradable Muchas, y sobre todo muchas gracias. sintetiza en una pieza lo que en algunas ocasiones tienes que comprar muchos libros, ¿no? Con lo cual, para mí ese es el verdadero motivo de compra de este regalo para estas Navidades. Francisco Tapiador, un placer hablar contigo. Espero que tenga otra ocasión de que podamos hablar de otro tipo de cuestiones similares Cuando y, quieras. y muchísimas gracias por estar con nosotros en Crónica Norte Muchas eh, gracias a ti. y que me quedo con las ganas de charlar muchísimo más. Espero que tengamos oportunidad. Un abrazo.